El día 27 de agosto de 2002, allanaron en mi casa, allanaron la casa de mis padres buscando las pruebas. Riaño está condenado por la Corte Suprema de Justicia y huye de la justicia y que por tanto no tiene credibilidad. Primero que nada, Richard, le quiero hacer una pregunta. Richard Maok Riano Botina, ¿es su nombre real, su nombre verdadero? Sí, Así sí, se llama claro, usted. Richard Maok Riaño, a veces no coloco la ñ, pero es con Riaño. ñ, Riaño Botina. Ese es su nombre, así de... Bueno, entonces, de acuerdo con lo que yo tengo entendido, usted fue el primer detective del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía colombiana en investigar la infiltración paramilitar en diferentes instancias del Estado colombiano, pasando por la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el Congreso y otras instituciones gubernamentales. ¿Usted fue el primero o fue el único o hay más personas involucradas en esta investigación? En Colombia, en el 2002, yo fui el primero y en ese momento el único que denunció, o sea, que investigó mediante orden judicial, porque hubo una orden formal, una orden judicial. En ese momento fue dada por la fiscal especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Amelia Pérez Parra. Ella fue la que dio esta orden y pues obviamente cuando un fiscal da la orden, esto pasa a la Dirección Nacional del CTI. El director general del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, autorizó esta operación y luego entonces esta orden de trabajo va a la jefe de división y ella también aprobó esto. Entonces, y el asesor también. Entonces hay un conducto regular que debe seguirse para ese tipo de investigaciones. Y así fue como se hizo. ¿Por qué se lo encargaron a usted? Porque para ese tipo de, digamos, de operaciones se requiere una persona de confianza. Una persona de confianza que haya demostrado calidad del servicio público. Y según 3 fiscales que se reunieron con el director, me asignaron a mí para que yo consolidara una base de datos relacionada con todos los procesos en ese momento sobre paramilitarismo, específicamente 4 o 5 procesos que eran muy grandes y por la razón de que cuando, por ejemplo, hacían un allanamiento o una inspección judicial, se estaba hablando de la misma persona en 2 casos distintos. Entonces, para evitar desgaste judicial, se quiso, en este caso, unir los procesos, sistematizarlos, colocarlos en forma digital para que el fiscal pudiera buscar algo y saliera, bueno, esta persona investigada está aquí en este proceso, en este y en este, y por número telefónico se busca y está relacionado en 3 procesos o en 2 procesos. De esa forma se podría hacer, en este caso se podría ser más eficiente con las investigaciones. Bien, ¿usted qué fue lo que descubrió en esta investigación con orden judicial, amparado pues por la responsabilidad incluso de sus jefes? ¿Qué fue lo que usted descubrió y qué pasó con esa investigación? Lo que yo descubrí básicamente fueron infiltrados, personas que estaban, funcionarios del Estado, que estaban trabajando en forma muy cercana, algunas personas dicen en forma de connivencia, en forma muy cercana, con grupos armados ilegales. En ese momento, mi unidad de la Unidad de Derechos Humanos le correspondió investigar las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, así fue como se logró detectar, digamos, en ese caso, las conexiones entre paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y funcionarios del Estado, en este caso de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército, del DAS, que es la agencia de inteligencia, que ya no existe, la cerraron por corrupta, y luego el IMPEC, que es la Autoridad de Prisiones, y el Congreso de la República. Toda esta, toda esta infiltración se logró gracias a un cruce de información que logré hacer teniendo en cuenta las llamadas entrantes y salientes
de las investigaciones que estaban allí. Entonces, mi trabajo fue recopilar todas esas llamadas, cruzarlas entre sí, hacer un análisis criminal y determinar, en este caso, cuáles eran las personas que estaban infiltradas. El primer informe preliminar que está en mi página de internet, todas la pueden consultar en hackerfiscalía.com. Allí pueden encontrar sobre casos, hay un tab que dice casos, donde dice informe para CPI. Allí pueden ver el primer informe que se hizo en Colombia sobre el desempeño de la Fiscalía, y allí habla también que fue hecho por la Corporación Arcoiris. Bueno, oiga, hasta ahí entonces, si a ustedes le dieron la orden, querían que se investigara, luego ¿qué pasó con los jefes? Porque ahora resulta que usted ya lleva mucho tiempo en Vancouver, Canadá, en calidad prácticamente primero de refugiado, de exiliado, buscando proteger su vida de posibles represalias que pudieran incluir, obviamente, ante una situación de esta naturaleza, hasta la pérdida de la vida. Entonces, ¿qué pasó con los jefes que le ordenaron esto? Porque ellos ¿dónde están? ¿Qué hicieron? Sí, esos jefes fueron echados por el fiscal general Luis Camilo Sorizaza. Okay. O sea, el fiscal Luis Camilo Sorizaza apenas entró a la fiscalía, desmanteló la unidad de derechos humanos, y hay un estudio bastante profundo que lo hizo Human Rights Watch. Okay. Y esta organización tomó estas denuncias de los fiscales, porque los echaron, y también al jefe de la unidad, a la jefe de investigación, Carmen Marisa González Manrique, al director también lo echaron. Los corrieron, los desaparecieron, hicieron limpia, sí. Y por lo tanto pusieron este fiscal que usted menciona, Luis Camilo Osorio Izaza, desapareció sí. la Comisión de Derechos Humanos, y que puso gente nueva ahí. Puso gente nueva, y también hay una confirmación por un periodista en donde él entrevistó al anterior fiscal, que es Alfonso Gómez Méndez, y él confirmó que Luis Camilo Sorizaza ordenó cerrar la investigación más grande en ese momento sobre las finanzas de Carlos Castaño. Era una investigación de 2.000 folios, o sea, un cuarto lleno de cuadernos de investigación. Esa investigación fue cerrada. La mía, en este caso, la que me correspondió por orden judicial, fue en todo caso cerrada también porque a mí me allanaron la casa, me interceptaron los teléfonos, me hicieron seguimientos ilegales. Después de esto me echaron de la fiscalía, obviamente, sin justa razón, y se inventaron una investigación falsa en mi contra, y la Corte Suprema de Justicia me condenó en forma ilegal como si yo hubiera tenido fuero, como lo tiene un fuero, digamos, un presidente. Entonces se cometió un claro abuso de poder. Y lo importante acá es que cuando yo apliqué para salir del país en menos de 48 horas, la Embajada de Canadá, el gobierno canadiense, el gobierno federal, siempre estuvo atento de que yo pudiera denunciar, pudiera con esas evidencias obviamente estar en Canadá, en Vancouver, desde donde estoy ahora, y poder denunciar desde acá esta infiltración. Ellos me dijeron en la entrevista, bueno, pero usted se va y va a dejar todo esto aquí. Dice, no, yo tengo las evidencias, salgo del país a Canadá, y allí entonces voy a continuar la investigación. Entonces, durante todo ese tiempo, como tengo todos los datos, son 326,000 datos que tengo, registros, entonces de esta forma he profundizado muchísimo más. En el pasado, por ejemplo, uno investigaba, digamos, el celular de una persona. Ahora lo que investigué fue los teléfonos de la familia de esa persona, de ese funcionario público. Por eso se logró descubrir muchos más. Ahora hay 255 funcionarios en contacto con 131 paramilitares. Básicamente esa es la información. Oiga, y usted apunta también, dice tener evidencias en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí. O sea, ¿él está embarrado en todo esto? ¿De acuerdo con sí, claro. usted? Sí. Sí. ¿Que él era el presidente cuando estaba este fiscal o cómo? Sí, el fiscal, en ese momento estuvo el fiscal Luis Camilo Sorizaza, y también entraba como presidente Álvaro Uribe Vélez. Ese momento histórico para Colombia fue cuando todos los jefes paramilitares, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, que ahorita está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, ellos estaban, en ese momento fue el momento más, digamos, más concentración de llamadas. Y cuando se hizo todas las llamadas, bueno, tengo ahí, digamos, las llamadas del Bloque Central Bolívar, que era también donde estaba el grupo de seguridad de Carlos Castaño, o sea, el grupo cercano a la cabeza de este grupo armado ilegal, que es Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, durante este proceso, el senador Gustavo Petro, el senador y fue también candidato presidencial, le ordenó... Y que fue alcalde de Bogotá también, ¿no? Sí, él fue alcalde de Bogotá. En el 2002, él estaba interesado, pues obviamente, en luchar en contra de la corrupción. Y al ver, pues obviamente porque yo lo contacté a él después de que me echaron,
a través de una ONG. Y entonces él tomó esta investigación, que yo le conté a él que había una infiltración bastante grande y que tocaba hacer algo, ¿no? Obviamente. Entonces yo hice un reporte con la información que encontré y lo envié a la Comisión de Acusaciones. O sea, lo que hice fue lo que cualquier persona cualquier persona hace para poder denunciar, que es tomar la información y dirigirla a la autoridad correspondiente. En ese caso, a la Comisión de Acusaciones, que es la que investiga al fiscal, a los magistrados y al presidente, y de esa forma poder hacer una denuncia formal. Entonces se hizo esta denuncia en el 2002. Gustavo Petro envió un derecho de petición a el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez, Petro le solicitaba a Uribe nombrar un fiscal ad hoc o un fiscal suplente para que se pudiera investigar la infiltración paramilitar en la fiscalía, que fue donde se inició esta investigación. Pero el expresidente Uribe dijo que no. O sea, él ignoró totalmente esta sugerencia, habiendo todas las evidencias del caso y esperando por parte de Uribe que tomara una acción, por lo menos que cambiara el fiscal general. Pero este fiscal general finalmente no fue echado. Más adelante fue nombrado como embajador de Colombia en México y también fue denunciado por 6 fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. O sea, esto es muy grave. Luis Camilo Osorio Izaza fue enviado como embajador acá a México, porque yo me encuentro ahora en México. ¿Así? Sí, oiga, el expresidente Santos, ¿qué hizo en todo esto? ¿Qué papel juega en todo esto el expresidente Santos? Que salió el pasado 7 de agosto. Sí, él estuvo, digamos, mucho tiempo después, digamos, de este sistema. Él fue ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sí. Lo que tengo en este momento son las llamadas importantes entre los jefes paramilitares, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y todos los demás, por ejemplo, Jorge Iván Laverde Zapata, que es el responsable de más de 7.000 homicidios. Tengo todas estas llamadas entre ellos, o sea, una gran red de información. O sea, ¿se pueden escuchar esas llamadas? ¿Están a disposición? Sí, en ese momento se hizo aproximadamente una interceptación de 130 teléfonos y están las llamadas entrantes y salientes, o sea, el texto de la transcripción del audio de esas llamadas, del sonido del audio. Sí. Entonces se hizo esa transcripción, entonces hay como alrededor de 130 textos o teléfonos que han sido interceptados. Sí. Y también hay alrededor de 140 fotografías de estas personas, de miembros de las AUC. Ahora, ¿cuál era la intención de esta infiltración de grupos paramilitares, como el de Carlos Castaño, uno de los más famosos internacionalmente? ¿Cuál era la intención de infiltrar todas estas instituciones del Estado colombiano? Básicamente, bajo la política de seguridad democrática que fue instaurada, fue creada por Álvaro Uribe Vélez, básicamente él quería colocar a los paramilitares al servicio del Estado. Básicamente era eso. ¿Para combatir a la guerrilla? ¿Para combatir a la guerrilla? Aparentemente ese fue, digamos, el primer objetivo. Pero lo que hizo él es darle armas a la población. No fueron, digamos, como escuelas de seguridad ciudadana en donde en forma cívica las personas denuncian en la cuadra, se organizan. No fue así. Les daban armas, les daban explosivos. Había, digamos, una orden militar, digámoslo así, en ese sentido, de asesinar a las personas indiscriminadamente. Esto configura una sistematización de cometimientos de delitos de lesa humanidad. Y esto es muy grave ante la Corte Penal Internacional. Por eso voy a viajar muy pronto a la Corte Penal Internacional para exponer este caso y demostrar con evidencias, y lo acabé de descubrir la semana pasada, que realmente existe una conexión más compleja de una red grande criminal detrás de estas cabezas visibles, que en este caso en el Congreso de la República hay llamadas entre senadores con una línea principal de contactos, y esos contactos a su vez tienen una multiplicidad de conexiones entre ellos y a través de otros subintermediarios. Entonces, oiga, este tipo de gráficas... ¿Y Estados Unidos en todo esto qué? Pues está el famoso Plan Colombia, sí. y todo el asesoramiento de equipo, de dinero, etcétera, equiparable un poco a lo que acá ha sido la iniciativa Mérida en México, allá el Plan Colombia. ¿Qué pasó con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de cara a todo esto que usted describe? Sí, hay dos aspectos sobre Estados Unidos. Hay una parte buena y una parte mala. La parte buena de Estados Unidos es que ellos dieron el Plan Colombia para apoyar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Colombia. El problema es que estos dineros fueron usados por los paramilitares, o sea, por las Autodefensas Unidas de Colombia en ese momento, quienes estaban a cargo del poder. Entonces, como eso sucedió así,
con Gustavo Petro, el candidato presidencial, fuimos, y hoy senador, fuimos a una reunión con dos funcionarios de la Comisión Económica y Política de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, antes de salir del país, obviamente, y yo denuncié que habían personas infiltradas, que habían personas en contacto directo y en asociación muy, muy cercana con funcionarios de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército, del DAS y el Congreso, y el IMPEC. Entonces, cuando ellos, pues obviamente saben esto, pues hay un gran escándalo, y más adelante, en el año 2004, la Fiscalía de Estados Unidos y el Departamento de Estado, pues hablan al respecto, porque realmente allí fue cuando realmente ya se comenzó a expandir, digamos, esa investigación y se descubrió el tema de la parapolítica. Si tal vez yo no hubiera denunciado eso en ese momento, en el 2002, tal vez en este momento nadie sabría qué es parapolítica. Digamos, ¿usted es la única persona en este contexto que ha tenido que dejar Colombia, salir del país? Digamos que fue la primera persona que salí, digamos, en el 2002, en menos de 48 horas, se hizo esta investigación, pero tenemos que recordar que como otros funcionarios también hicieron varias investigaciones, otros funcionarios también salieron del país. Ellos no denunciaron, pero salieron del país a salvar sus vidas. Otros murieron, como el investigador principal del caso de las finanzas de Carlos Castaño murió con 50 tiros de fusil. Iba a su casa. ¿Cómo se llama esta persona que murió con 50 tiros de fusil? Nosotros lo conocemos como Chacal. Ese fue, digamos, sí, el nombre. Pero él era encargado de esta investigación. Él simplemente tenía una pistola, iba en su carro, y un camión de paramilitares lo cerró adelante, otro lo bloqueó atrás, se bajaron muchos paramilitares y con impacto de fusil murió con 50 tiros. Bien, el fiscal murió con 20 tiros en la cabeza también. Bien, para acercarnos a la recta final, en este contexto, mire, no recuerdo muy bien si es de los grupos paramilitares de Carlos Castaño o de otros que ha mencionado, pero le quiero preguntar, ¿es verdad que estos grupos paramilitares recibieron asesoría técnica de ex militares israelíes? He leído eso, pero yo no sé si sea verdad. Sí, de Irak. Sí, ellos recibieron entrenamiento. Está Klein, olvidé el nombre, pero Klein es el apellido. Y ellos, hubo entrenamientos con allanamientos que hizo la Fiscalía en ese momento. También se descubrió material, libros que enseñaban, por ejemplo, cómo a construir bombas, por ejemplo, collares bombas en este caso, y cantidad de material para, digamos, promocionar el terrorismo en Colombia. Pero sí, esto es cierto. O sea, el paramilitarismo fue ayudado no solamente por el gobierno colombiano, o sea, allí también participó parte de Estados Unidos. En el 2002, cuando se iba a capturar al exfiscal Luis Camilo Sorizaza, los escoltas de él fueron avisados por la Embajada de los Estados Unidos de que iba a ser capturado. Ah, caray. Entonces, Estados Unidos estuvo en parte, digamos, en ese tipo de, digamos, de organización. Esto nadie lo sabe, bueno, a partir de hoy me imagino que ya el mundo lo va a saber. Y fue bastante grave porque Estados Unidos, por un lado, apoyaba a algunos, y por otro lado, pues, daban la fachada de que, bueno, les damos dinero para contrarrestar el narcotráfico. Pero como todos sabemos, por detrás de eso está el tráfico de armas. A Estados Unidos, en cierta forma, le conviene que haya guerra porque se crea otro mercado alrededor. Ese mercado, pues, obviamente es bastante profitable, o sea, es bastante, sí, da bastantes ingresos. Entonces, esto ha creado, digamos, un sistema en el que, por ejemplo, el narcotráfico, en este momento que ya hay más de 200.000 hectáreas cultivadas de coca, esté preparado, pues, para que se cree un mercado grandísimo en cocaína y que salga del país y de esta forma, pues, logre llegar a Estados Unidos pasando por México. O sea, México es la... Oiga, Richard, ¿y por qué usted, hago la pregunta, ¿por qué no se dedica a estar ya tranquilo en Canadá, a disfrutar de su refugio ahí? Ya es ciudadano canadiense y sigue usted interesado, de hecho va a presentar esto en la Corte Penal Internacional próximamente. ¿No teme por su vida, la de su familia, etcétera? Sí, claro. En Canadá ya estamos todos separados y estamos seguros aquí en este país, que nos dio la protección, pero mi interés básico en este caso es, como yo tenía, o sea, tengo las evidencias cuando salí del país, las traje. Es una gran responsabilidad con el país para poder que haya justicia, para poder llegar a la verdad. Y es mi compromiso con el país para poder entregar esas evidencias y explicar a la Corte Penal Internacional. Quiero llegar allá y hacer una exposición de este informe, que son aproximadamente 400 páginas,
para poder explicarle al mundo, pues, qué pasó en Colombia realmente, cómo murieron las personas encargadas de esta investigación y qué tengo yo y qué supe yo desde el punto de vista de investigador del CTI en la Fiscalía General de la Nación. Y en este contexto está un caso dramático que es el de los llamados cero positivos, ¿no? Sí, falsos positivos, sí. ¿Cómo que? Falsos Falsos, positivos. perdón, discúlpeme, falsos positivos. Sí, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se asesinaron 10.000 personas. Entre ellos, personas, por ejemplo, el caso típico de las madres de Soacha, ellos tenían sus hijos y aparecieron muertos. Algún día llegaron camiones de paramilitares a reclutar personas, muchachos de Soacha, y se los llevaron para matarlos y luego les pusieron uniformes y Sí, los camuflado vistieron. y botas para pensar que eran, digamos, combatidos, que fueran muertos en combate, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, pues no sé, algo que usted quiera decir, Sí, sí, que mis sí, preguntas no estén generando, que usted quiera decirle a la sí, audiencia claro. de este canal de YouTube vinculado a la página de rubenluengas.com entre noticias, para que se entienda más esta situación. Sí, hay algo importante. Esto sucedió en el 2002. Del 2002 hasta ahora, Álvaro Uribe Vélez sigue en la libertad. Todos se preguntarán por qué sigue en la libertad. ¿Será que es una persona buena? No, realmente es una persona bastante importante en la política que ha sido bastante corrupto y que ha puesto al servicio del Estado, ha puesto los paramilitares al servicio del Estado. Pero también hay otra persona que es el fiscal general actual, Néstor Humberto Martínez. Si recordamos todos, en marzo 2 de este año, del 2018, fue brutalmente, digamos, hubo un atentado terrorista en contra de Gustavo Petro, que en ese momento fue el candidato presidencial. Mediante un análisis de audio forense que hice aquí en Canadá, detecté a través del sonido de los disparos que fueron grabados con celular en el interior del vehículo, porque estaba Gustavo Bolívar grabando en vivo en ese momento, y otras personas que estaban afuera del vehículo, con esos dos audios que se grabaron en celulares, logré detectar la frecuencia a través de la cual se puede determinar que los impactos de proyectil en el carro, o sea, en el metal o en el vidrio, dan una frecuencia específica y a través de esa frecuencia específica se puede determinar que fueron disparos. Obviamente también hubo impactos de piedras y allí está el pattern, el patrón de conducta del audio, del sonido. Y como descubrí esto, pues se demostró que realmente fue un atentado y que no fue simplemente una algarabía de personas tirando piedras y que no fue un atentado, como decía Néstor Humberto Martínez. Yo solicité formalmente a la Fiscalía que se hiciera este análisis de audio forense, pero ya han pasado más de 190 días y el fiscal general Néstor Humberto Martínez no ha querido entregar digamos, esa evidencia clave. O sea, hay, digamos, una confabulación entre todos para que las personas que están en contra de la corrupción no logren denunciar. En mi caso, como tuve que salir del país, Gustavo Petro está intentando luchar por la corrupción y nos han, digamos, bloqueado y nos hacen, digamos, mala publicidad en Internet, crean noticias falsas, pero para mí es importante llegar a la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que allí, ante una corte, se defina quién tiene la verdad basado en las evidencias, no en mis opiniones. Bueno, yo estaré obligado por razones periodísticas de intentar hablar con Luis Camilo Osorio Izaza. ¿Él se encuentra en Colombia? Por favor, sí. Sí, Me gustaría muchísimo y que hablara evidentemente con el propio expresidente Álvaro Uribe. A ver si desean, lo intentaré para poder escuchar la versión que ellos nos den acerca de las acusaciones que usted está realizando. Pero pues usted está allá, no viaja usted a Colombia, no va a visitar a la familia. No, toda mi familia salió del país, mis padres y hermanos salieron acá a Canadá. A todos están fuera. Sí, porque por lo general en este tipo de situaciones asesinan a los funcionarios, pero cogen de rehenes a la familia o matan a la familia por obtener información. Sí. Es muy común en Colombia, entonces la orden simplemente era salir. Porque en Colombia hubo la orden de que iban todas las personas del nivel central de la Fiscalía, de la sede central en Bogotá, iban a ser asesinadas si ellos viajaban a otras ciudades alrededor de Bogotá buscando información en contra de los paramilitares. Así fue la orden y así me dijo la jefe de división, Carmen Marisa González Manrique, cuando yo fui enviado a Cúcuta a investigar la muerte de 3 fiscales que fueron asesinados. Muy bien, y usted puede salir tranquilo, por ejemplo, ahorita al parque Stanley o al Bridge, Lion Gate Bridge o whatever, puede salir tranquilo. ¿Qué tal si lo están siguiendo, lo están ubicando? Porque los tentáculos de este tipo de organizaciones pues no tienen fronteras.
Sí, es difícil para mí. Durante todos esos años he estado casi que escondido. Durante los primeros 3 años fue, digamos, estar en la casa, casi no salir, porque me reconocieron colombianos acá en Canadá, de que yo era hacker fiscalía, Richard Riaño, y que había investigado esto. Y que apareció en la noticia por El Espectador, por New York Times, por Miami Herald. Y fue en ese momento un boom, digamos, para Colombia y un escándalo total. Pero en cuanto a mi seguridad, sí he detectado personas acá y también he estado trabajando en calidad de voluntario como es detective del CTI con CISAS, que es la Canadian Security Intelligence Service, que es la agencia de inteligencia de Canadá. Yo he estado trabajando con ellos me han solicitado que les ayude a cierta información, digamos, a conseguir como detective cierta información, y yo la he encontrado rápidamente en menos de 24 horas y le he presentado informes a esta agencia. Lo mismo con la RCMP, con la policía canadiense. También se ha detectado, digamos, información de terroristas relacionados con uribistas, en este caso, pues pertenecientes al partido de Álvaro Uribe Vélez, que están en Canadá, y esta información se puede confirmar en este caso, la unidad de seguridad nacional de la RCMP ha estado, digamos, ha tomado esta investigación para continuar las investigaciones. Bueno, una última pregunta. ¿La sociedad colombiana en su conjunto le cree a usted o lo ve como alguien que tiene intereses de tipo político, de perjudicar, dañar la imagen de alguien como Álvaro Uribe, que de hecho ahora a través del nuevo presidente pues prácticamente ha regresado de alguna manera, dicen en Colombia, al poder, ¿no? ¿Cómo Sí. lo ven a usted? He leído yo por ahí un poco, que me puse a investigar, y algunos descalifican sus acusaciones. Sí, hay dos partes. Los uribistas me descalifican, obviamente, porque hacen parte, pues, del uribismo, de Uribe Vélez. Y por otro lado, las personas que viven, digamos, al diario de las personas, el colombiano de a pie, sabe lo que está pasando en Colombia, es el que vive la situación en Colombia. Todas esas personas, todos esos millones de personas, obviamente me apoyan. Tengo ahorita más de 11.800 seguidores en Twitter que me apoyan y que dicen que, bueno, toca hacer algo por esta infiltración paramilitar. O sea, hay infiltración en el Estado. De hecho, Uribe se pudo comprobar a través de Rafael García, el director de informática del DAS, que él pasó la primera vuelta presidencial gracias a un fraude electoral, porque el sistema electoral estaba configurado de cierta forma que se podía prestar para hacer fraude. O sea, cuando una persona iba a votar, uno tenía el listado de cédulas. Entonces, lo que ellos hacían era conseguir los nombres y simplemente escribir enfrente del número de cédula, escribir el nombre. Así de fácil, wow. Así de fácil. Entonces, de esa forma se logró hacer el fraude electoral con Uribe Vélez y también en este caso con Iván Duque. Pasó lo mismo porque el sistema es igual. Él denunció que tocaba cambiar el sistema. Yo envié una sugerencia de que se cambiara a blockchain de la misma forma como se está utilizando ahorita Bitcoin, la tecnología que está detrás de Bitcoin. Y esta es una forma más segura, digamos, para hacer las votaciones. Pero este fraude electoral en este momento fue lo que permitió a Iván Duque ingresar, pues, como presidente, ser elegido como presidente. Bueno, Sí. pues le agradezco muchísimo, Richard Maok Riaño, su participación aquí entre noticias y en este espacio. Le agradezco mucho y me gustaría también mucho poder platicar con Gustavo Petro. Claro, con mucho gusto. Sí. Yo pienso que está muy... Usted me lo podría conseguir para platicar Sí, claro. con él. Bueno, me encantaría. Sí. Bien, pues muchísimas gracias.